Alemania, 1930, una nación que tras las restricciones impuestas en 1919 se encontraba en una encrucijada tecnológica. Lo que comenzó como una necesidad de reconexión nacional se transformó en menos de una década en la mayor expansión aeronáutica de la era moderna. Hoy analizamos cómo la ingeniería, la física de fluidos y una organización industrial sin precedentes llevaron a este país a liderar la vanguardia del cielo antes del inicio del gran conflicto europeo. Este es un viaje a través de los tableros de dibujo, los túneles de viento y las aleaciones de metal que definieron una época. Tras la Gran Guerra, el Tratado de Versalles impuso limitaciones severas a la capacidad de producción alemana. El artículo 198 era claro: nada de aviación militar. Sin embargo, el ingenio humano suele encontrar grietas en las restricciones. Durante los años 20 y principios de los 30, Alemania fomentó una cultura de vuelo deportivo que ocultaba un programa de investigación de alto nivel. La base de Lipetsk, en territorio soviético, funcionó como un centro de pruebas donde se evaluaron los primeros conceptos de monoplanos de ala baja. Allí, los ingenieros comprendieron que el futuro no pertenecía a la madera y la tela, sino a las estructuras metálicas capaces de soportar altas velocidades. No se buscaba el conflicto inmediato, sino la superioridad técnica. Los informes generados en estas bases secretas permitieron que, para 1933, las fábricas de Junkers y Heinkel ya tuvieran diseños listos para la producción en masa, saltándose años de experimentación que otras naciones realizaron a la vista de todos. No podemos hablar de esta obsesión sin mencionar la ciudad de Göttingen. Allí, el físico Ludwig Prandtl estaba redefiniendo las leyes de la aerodinámica. Su desarrollo de la capa límite y la teoría del ala permitió a los diseñadores alemanes calcular con precisión matemática cómo reducir la resistencia al avance. En los túneles de viento de última generación construidos en esta década, se probaron perfiles alares elípticos y trapezoidales. Mientras en otros países se diseñaba por ensayo y error, en Alemania se diseñaba mediante cálculo computacional primitivo. Esta base científica permitió que aviones como el Heinkel G70 alcanzaran velocidades que parecían imposibles para la época, demostrando que la eficiencia aerodinámica era tan importante como la potencia del motor. La obsesión no era solo volar, sino dominar el fluido invisible que es el aire con una precisión de relojería. En 1933, la creación del Reichsluftfahrtministerium marcó el inicio de una era de gestión industrial centralizada. Bajo la dirección técnica de Erhard Milch, se implementó el Plan de Adquisiciones de Aeronaves. Este plan no permitía la improvisación. Cada componente, desde el tornillo más pequeño hasta el motor más complejo, debía ser estandarizado. Se creó un sistema de designación único que hoy todavía fascina a los historiadores. Las empresas competían en concursos públicos de rendimiento. El RLM actuaba como un juez implacable, seleccionando solo aquellos prototipos que ofrecieran la mayor tasa de ascenso, la mayor carga útil y la mayor facilidad de mantenimiento en condiciones extremas. Esta estructura burocrática permitió que la industria pasara de producir unos pocos cientos de aviones al año a establecer líneas de montaje que operaban las 24 horas. Utilizando métodos de producción en cadena inspirados en la industria automotriz estadounidense, pero aplicados con una disciplina técnica rigurosa. El gran salto tecnológico de los años 30 fue la metalurgia. El uso del duraluminio, una aleación de aluminio con cobre y magnesio, permitió abandonar las estructuras pesadas de acero, pero los ingenieros alemanes fueron un paso más allá con la construcción monocas o monocoque. En este sistema, el fuselaje del avión no necesita un armazón interno pesado, ya que la propia piel metálica, debidamente reforzada, soporta las tensiones estructurales. Esto redujo el peso vacío de las aeronaves de manera drástica, permitiendo instalar motores más potentes y aumentar la capacidad de combustible. Empresas como Dornier perfeccionaron el uso de perfiles extruidos de metal que daban a los aviones una rigidez estructural sin precedentes, permitiendo maniobras de alta energía que habrían desintegrado los aviones de la década anterior. En el corazón de la aviación alemana de 1937 se encontraba una joya de la ingeniería mecánica, el motor Daimler-Benz. Este motor de 12 cilindros en V invertida no solo era potente, sino que incorporaba una innovación que cambió el combate aéreo para siempre, la inyección directa de combustible Bosch. A diferencia de los motores con carburador,
que fallaban cuando el avión realizaba movimientos bruscos de descenso debido a la fuerza de gravedad que interrumpía el flujo de combustible, la inyección directa aseguraba un suministro constante de gasolina directamente a los cilindros. Esto otorgaba una ventaja operativa inmensa en maniobras defensivas y ofensivas. Además, el uso de sistemas de refrigeración por glicol a presión permitía que los motores funcionaran a temperaturas más altas con radiadores más pequeños, mejorando la penetración aerodinámica de la aeronave. Fue la cúspide de la ingeniería de combustión interna de la época. Willy Messerschmitt rompió todas las reglas con el Bf-109. Su filosofía era construir el fuselaje más pequeño posible alrededor del motor más potente disponible. Para lograrlo diseñó un ala muy delgada y pequeña, lo que resultaba en una alta carga alar, para que el avión fuera controlable a bajas velocidades. Integró slats automáticos en el borde de ataque, unas superficies que se desplegaban por la presión del aire para evitar que el avión entrara en pérdida. El Bf-109 fue también uno de los primeros aviones en utilizar un tren de aterrizaje retráctil de accionamiento hidráulico y una cabina cerrada con visibilidad periférica. Aunque era un avión difícil de manejar en tierra debido a su estrecha vía de aterrizaje, en el aire era una herramienta de precisión quirúrgica. Su diseño fue tan avanzado que permaneció en producción y evolución constante durante más de una década, algo casi inaudito en una industria que avanzaba a pasos agigantados. A mediados de la década surgió el concepto del Schnellbomber o bombardero rápido. La idea era simple: diseñar un bombardero que fuera tan veloz que ningún caza enemigo pudiera alcanzarlo, eliminando la necesidad de pesadas torretas defensivas. El Junkers Ju-88 fue la culminación de esta idea. El Ju-88 era un prodigio de versatilidad. Gracias a su diseño modular, podía ser utilizado para bombardeo horizontal, bombardeo en picado, reconocimiento fotográfico o incluso como caza nocturno. Sus ingenieros se centraron en la ergonomía de la cabina, agrupando a toda la tripulación en una sección delantera acristalada para mejorar la comunicación y la coordinación durante la misión. Técnicamente, el Ju-88 representaba el equilibrio perfecto entre velocidad, alcance y carga de pago, convirtiéndose en la columna vertebral de la flota logística y operativa. El Junkers Ju-87, universalmente conocido como Stuka, es quizás el avión más emblemático de esta obsesión tecnológica. Su diseño de ala en gaviota invertida no era una elección estética, sino una solución de ingeniería para permitir que las patas del tren de aterrizaje fueran cortas y extremadamente robustas, capaces de absorber impactos en pistas de tierra mal preparadas. El Stuka introdujo el concepto de bombardeo de precisión milimétrica. Gracias a sus frenos de aire y a su sistema de recuperación automática, el avión podía caer casi en vertical sobre un objetivo y soltar su carga con un margen de error de apenas unos metros. Este nivel de precisión era desconocido hasta entonces. Además, se le instalaron dispositivos acústicos accionados por el viento, para generar un impacto psicológico en el área de operación. El Stuka no era solo un avión, era un sistema de armas integrado que combinaba física, psicología e ingeniería de control. En 1936, el despliegue de unidades aéreas en el conflicto civil español permitió a los técnicos alemanes observar el comportamiento de sus máquinas en condiciones de uso intenso. Allí descubrieron que la velocidad de mantenimiento era tan importante como la velocidad de vuelo. Se rediseñaron los paneles de acceso a los motores para que pudieran ser intercambiados en minutos. Se estandarizaron las herramientas de los mecánicos y se crearon unidades móviles de reparación que podían seguir al ejército en sus desplazamientos. Esta capacidad logística de mantener las aeronaves operativas con una tasa de disponibilidad superior al 80% fue una de las mayores ventajas tecnológicas que Alemania desarrolló antes de 1939. La aviación se había convertido en un sistema de engranajes perfectamente aceitados. Mientras el mundo se centraba en las armas, en los laboratorios de Telefunken y Lorenz se desarrollaba la verdadera revolución, la aviónica. Alemania fue pionera en el uso de haces de radio para la navegación nocturna y bajo condiciones climáticas adversas. El sistema Lorenz permitía a los aviones aterrizar en pistas con visibilidad cero, siguiendo una señal de radio que indicaba la senda de planeo.
Posteriormente, sistemas como el Nike-Beam utilizaban dos haces de radio cruzados para guiar a los bombarderos hacia sus objetivos con una precisión asombrosa a cientos de kilómetros de distancia. Esta dependencia de la tecnología electrónica marcaba el fin de la era del piloto que volaba por instinto y el comienzo de la era del operador de sistemas. Al final de la década, en 1939, la aviación de hélice estaba alcanzando sus límites físicos. La velocidad del sonido en las puntas de las palas de la hélice impedía superar ciertos umbrales de velocidad. Fue entonces cuando ingenieros como Hans von Ohain y empresas como Heinkel dieron el salto definitivo hacia lo desconocido, el motor a reacción. El Heinkel G-178 realizó su primer vuelo el 27 de agosto de 1939. Utilizaba un motor turborreactor de flujo centrífugo. Fue un hito que pasó casi desapercibido para el alto mando, más preocupado por la producción masiva de aviones convencionales. Sin embargo, técnicamente, ese vuelo marcó el inicio de una nueva era. Alemania había logrado comprimir un siglo de evolución en apenas 10 años, pasando del vuelo a vela a la propulsión a chorro en un suspiro histórico. Para sostener esta maquinaria no bastaba con tener buenos aviones, se necesitaba una masa crítica de personal capacitado. Se crearon las escuelas técnicas de aviación donde miles de jóvenes aprendían los principios de la termodinámica, la resistencia de materiales y la navegación astronómica. El país se transformó en una gran academia del aire. La producción de aluminio se cuadruplicó y las plantas químicas de IG Farben comenzaron a producir combustibles sintéticos a partir del carbón para asegurar que la flota nunca se detuviera. Esta integración total entre ciencia, industria y formación humana es lo que define la obsesión de la época. No era simplemente un rearme, era una reestructuración completa de la sociedad hacia un objetivo tecnológico común. Al observar la aviación de la década de 1930 en Alemania, nos encontramos con una paradoja técnica. Por un lado, vemos los mayores avances en seguridad, eficiencia y rendimiento de la historia de la aviación. Muchas de las tecnologías que hoy permiten que los vuelos comerciales sean el medio de transporte más seguro del mundo tienen sus raíces en aquellos túneles de viento y laboratorios de inyección de combustible. Por otro lado, vemos cómo ese genio técnico fue canalizado hacia una capacidad de impacto operacional que el mundo no estaba preparado para enfrentar. La obsesión por el cielo llevó a Alemania a crear máquinas de una belleza mecánica indiscutible, pero puestas al servicio de una visión que finalmente conduciría a su propia destrucción industrial. La historia de estos aviones es la historia de la búsqueda humana por superar los límites de la física. Nos enseña que la ingeniería no ocurre en el vacío, sino que está profundamente ligada al contexto histórico y moral de su tiempo. En septiembre de 1939, cuando los motores Daimler y Junkers rugieron en la frontera, el mundo comprendió que el cielo ya no era un lugar de paz, sino el escenario de una nueva y compleja realidad tecnológica.